Varginha, Minas Gerais. Enero de 1996. Una ciudad común, predecible, donde los días pasaban sin sobresaltos y las noticias rara vez alteraban la rutina. Nadie esperaba que algo allí pudiera romper esa normalidad. Aquella tarde, 3 jóvenes regresaban caminando de la escuela por un barrio residencial. Era un trayecto habitual, repetido tantas veces que no requería atención. Pero al pasar junto a un terreno baldío, algo cambió. No hubo un motivo claro. Simplemente se detuvieron, como si algo las obligara. Una sensación difícil de explicar, como si el lugar hubiera dejado de ser familiar. No supieron decir qué era, solo supieron que no encajaba, que no debía estar ahí. Retrocedieron sin hablar entre ellas. El miedo fue inmediato, instintivo. Minutos después regresaron con un adulto. Volvieron al mismo punto. A simple vista, el terreno parecía normal, pero el aire no lo era. Había un olor intenso, desagradable, persistente, que no se parecía a nada conocido y no se disipaba con el paso del tiempo. Parecía que algo hubiera estado allí, apoyado, agazapado, durante más de unos segundos. Con el correr de las horas empezaron a aparecer otros relatos. Vecinos que no se conocían entre sí describieron escenas similares. Algo bajo, encorvado, moviéndose cerca de muros, cercos o vegetación. Siempre a distancia, siempre de manera incompleta. Nadie logró verlo del todo. Nadie pudo afirmarlo con claridad. Solo coincidían en una cosa. No parecía humano, pero tampoco animal. En distintos puntos del barrio volvió a aparecer el mismo olor y las mismas marcas. No seguían un recorrido continuo. Aparecían en lugares separados, a veces alejados entre sí. Algunos vecinos mencionaron también luces vistas en el cielo esa noche. Objetos pequeños, silenciosos, desplazándose a baja altura sobre campos cercanos. No todos los vieron, no todos lo contaron, pero el comentario empezó a circular. Al mismo tiempo, algo empezó a llamar la atención de toda la ciudad. Vehículos policiales y militares comenzaron a circular por zonas residenciales sin explicación. Camiones cerrados, personal uniformado que no respondía a preguntas y en algunos casos sin insignias visibles. No hubo comunicados oficiales, no hubo alertas públicas, solo presencia. La ciudad lo notó de inmediato. No era un operativo común. Incluso el cuerpo de bomberos recibió llamados. En un primer momento se habló de la captura de un animal extraño, pero esa explicación duró poco. Mientras tanto, en un zoológico cercano, los animales comenzaron a comportarse de manera inusual. Algunos mostraban agitación constante, otros una quietud antinatural. En los días siguientes, varios murieron y los veterinarios no lograron establecer causas claras. No hubo informes concluyentes. Nada de esto, por separado, parecía definitivo. Pero todo junto empezaba a formar un patrón. La policía recibió órdenes de patrullar sectores específicos. Uno de los oficiales asignados fue Marco Eli Cherese, experimentado, sin antecedentes médicos relevantes. Durante una de las recorridas, tuvo contacto directo con aquello que tantos habían visto solo de manera parcial. Cherese fue quien lo vio primero. Estaba agazapado, parcialmente oculto, a corta distancia. Al moverse, levantó la cabeza apenas lo suficiente como para que el oficial distinguiera 2 puntos rojizos, fijos, atentos. No parpadearon. Fue un instante, pero alcanzó. Pidió apoyo y el operativo se activó de inmediato. Se acercó junto a otros efectivos y, en el momento de la captura, Cherese fue quien tuvo contacto directo. Lo sostuvo con las manos durante unos segundos. La superficie era lisa, húmeda, con una sensación aceitosa que se adhería a la piel.
No era blanda ni rígida. Ofrecía una resistencia extraña, como si el cuerpo no respondiera a una anatomía conocida. Estaba tibio, pero no como un animal. Del cuerpo emanaba un olor fuerte, penetrante, imposible de asociar con algo familiar. Ese olor persistió incluso después de soltarlo. Cerese se apartó de inmediato. Supo en ese momento que aquello no encajaba con nada que hubiera tocado antes. Después de ese episodio, no dio detalles. El informe quedó reducido a lo mínimo indispensable y el resto no fue documentado. Desde ese punto, el manejo del caso cambió. Mientras tanto, en otra parte de Varginha, la situación ya había escalado. Los militares habían rodeado a uno de los seres con redes militares. No ofrecía resistencia. Se lo notaba confundido, como si no entendiera qué estaba sucediendo en ese instante. El olor era desagradable, tóxico, y se volvía más intenso a medida que se acercaban. No provenía de un punto fijo. Algunos efectivos desviaron el rostro de manera involuntaria. Luego, el ser fue totalmente inmovilizado y retirado del lugar. Su destino nunca fue aclarado. En las horas siguientes, el Hospital Humanitas se convirtió en un punto clave. Sectores completos fueron restringidos. Personal fue retirado de áreas específicas y entraron y salieron vehículos oficiales durante la noche. Se transportaron cajas, equipos y contenedores que nadie pudo identificar. Empleados del hospital notaron que algunas órdenes no provenían de autoridades locales. Días después, el oficial Marco Eli Cerese enfermó de manera repentina. Su estado se deterioró con rapidez. Fue internado y murió poco tiempo después. La causa oficial fue una infección grave, pero incluso entre médicos, el cuadro llamó la atención. No hubo explicaciones claras sobre la velocidad del deterioro ni sobre la falta de respuesta al tratamiento. Cuando la presión pública empezó a crecer, llegó la versión oficial. Todo había sido una confusión. Las jóvenes habrían visto a una persona con problemas mentales y los movimientos militares eran operativos rutinarios. No había nada fuera de lo común, pero la versión no encajaba. No explicaba el despliegue coordinado, no explicaba el paso por el hospital, no explicaba los olores, no explicaba la muerte del oficial. Y queda una pregunta que nunca tuvo respuesta oficial. ¿Por qué, ante algo supuestamente insignificante, se actuó como si el tiempo corriera en contra? Con el paso de los años, la ciudad terminó incorporando el episodio a su identidad. Aparecieron símbolos, recorridos y una figura instalada en el espacio público. Una estatua del ser se convirtió en un punto turístico. Para muchos, eso cerró la historia. Para otros, fue solo otra forma de taparla.